Bien, pues generalmente en esta fecha, ya sea en 5 de febrero o alrededor del 5 de febrero, acostumbro desde hace algunos años, digamos 5 años para acá, el explicarles a mis queridos alumnos y seguidores lo que yo llamo la causa raíz de nuestros males. Para que se entienda lo que es la causa raíz, pondré un ejemplo un poco bobo pero muy claro. ¿Cuál es la causa raíz por la cual un niño o un adulto o una persona cualquiera tiene fiebre? ¿Cuál es la enfermedad? ¿La enfermedad es la fiebre o es algún bicho, alguna bacteria, algún microbio que trae en su organismo y ya formó una infección? Obviamente es esto. La enfermedad no es la fiebre. La fiebre solo es un síntoma. ¿De qué? Del virus maligno, de la bacteria mortífera que se incrustó en algún órgano vital de esa persona y puede llevarla incluso a la muerte. Por ejemplo, en mi caso, el doctor Guanti ha sido muy honesto y muy claro conmigo. Si no me opero, una vez eliminada la bacteria que aparentemente todavía traigo, corro el riesgo de sufrir un internamiento extremadamente largo y costoso o incluso morirme. Obviamente está en mis planes dos cosas. Si Dios quiere que me muera, pues así será. Pero yo le pido que me deje andar dando lata por aquí cuando menos otros 19 años para llegar a los 100. Pero con lucidez y relativamente con una salud que me permita trabajar. Muy bien. Entonces, la causa raíz de los males de México no hay que confundirla con la fiebre que sufrimos los mexicanos. ¿Cuál es la fiebre? Bueno, voy a ser muy claro. La enfermedad no es la inseguridad, esa es la fiebre. La enfermedad no es la falta de crecimiento, esa es la fiebre. La desatención en salud, a tal grado que un centro gigantesco, la megafarmacia, que costó 2.700 millones de pesos, solo surte 5 recetas al día, debiendo surtir docenas de miles. O sea, ¿eso es la enfermedad? No, ese es el síntoma. Esa es la fiebre de algo muchísimo más profundo. El lugar número 124 que México ocupa en el ámbito global entre 192 naciones en calidad educativa, o sea, reprobados, o el último lugar que México ocupa en el continente, incluyendo Costa Rica, El Salvador, Panamá, Cuba y todos los países latinoamericanos y centroamericanos, México ocupa el último lugar en la evaluación que hace un organismo llamado la OCDE, que califica el nivel de excelencia académica en el cual vivimos las diferentes naciones que conformamos el continente. Esa no es la enfermedad, ese es el síntoma. El que haya 11 millones de desempleados es la fiebre, pero es el síntoma, pero no es la enfermedad. Igual ahora con lo que estamos sufriendo. Por ejemplo, aquí en la casa de ustedes, desde esta mañana no tenemos agua potable.
toda la colonia, aunque es una colonia calificada como de las de nivel más alto en el Valle de México, en la zona conurbada, pues no tenemos agua. ¿Esa es la enfermedad? ¿La falta de agua? No, esa es la fiebre. Ese es el síntoma de algo muchísimo más profundo, que es la verdadera infección que sufrimos. Al igual, la enfermedad no es el que la gasolina ronde los 20 pesos, o los 25, o los 26, en algunas. Esa es la sintomatología de una enfermedad mucho más profunda, a pesar de que el bulto de Palacio prometió solemnemente que cuando él tomara el poder, la gasolina costaría 10 pesos el litro. Y finalmente, la elevación brutal de la canasta básica. Yo les voy a decir la economía aquí de mi casa, del lugar que yo sostengo. Si yo comparo lo que se gastó en alimentación, electricidad, telefonía, gasolina, medicamentos, canasta básica, en el mes de enero del 2024 contra el mes de enero del 2023, el porcentaje de aumento fue del 40%. El 40%. Y dice Anita que así sin agua andan en todos lados. Pues sí. Todo esto es la fiebre, los síntomas. ¿Dónde está la causa raíz? ¿Dónde está la enfermedad? ¿Sí? Pues la enfermedad tiene larga data, como se dice elegantemente. La enfermedad es de antaño. Prácticamente viene la enfermedad desde la caída brutal, bestial, inicua, ignominiosa de nuestro gran emperador, extraordinario gobernante y gran héroe nacional, desconocido por el narcosistema, don Agustín de Iturbide. Con su caída empiezan las constituciones liberales. Cuando yo diga constitución liberal, por favor, inmediatamente sustituyan la palabra liberal por la palabra masónica. Todas las constituciones que México ha tenido desde 1824 hace exactamente 200 años. Tenemos 200 años de un liberalismo masónico a ultranza, de un liberalismo masónico cuya principal meta, cuyo principal objetivo es la destrucción de la nación mexicana. Para lo cual, el propósito es abatir la seguridad, el crecimiento, la salud, la educación, el empleo, el desarrollo, el agua, la luz, las gasolinas y la canasta básica. Aquí quiero llamar la atención de que mucha gente piensa que estamos frente a un gobierno inepto. Es un terrible error. No hay tal gobierno inepto. Pejelopostli no es un inepto. Ninguno de los del círculo cercano de Morena es un inepto. Es un destructor de altísimo nivel tecnológico. Es un destructor de altísima capacidad letal. Quiero que se entienda entonces que acusar al peje de tonto, acusarlo de inepto, es no conocer lo que realmente sucede. El que hable tan despacio que desespera y el que siempre recurra a la mentira
indica que conoce muy bien al pueblo de México. No en balde anduvo por ahí regando la polilla durante 12 años, recorriendo todo el país. Lo conoció tan bien que sabe muy bien cómo engañar a los chairos. E incluso cómo logró engañar a personas de alto nivel intelectual y a gran parte de la clase media, que ya se le empezó a voltear en el 2021 y que yo espero que en el 2024, en el 2 de junio, sea el doble de los que votaron en su contra, los que ahora en esta próxima elección voten nuevamente en contra de Morena, y lo que se va a salvar no es la política, no es la democracia. Lo que se va a salvar es el ADN de México, es su propia existencia como nación, a la que todavía podríamos llamar nación cristiana, a pesar de la falta de práctica de la mayoría de sus católicos, de sus creyentes. De todas maneras, no dejamos de ser una nación de bautizados, y de alguna forma el bautismo nos ayuda y nos hace hijos de Dios y herederos de su gloria, aunque sea a los que se arrepientan en el último momento. Entonces, todos estos síntomas no son síntomas nacidos de la ineptitud presidencial o del gabinete. Son síntomas mortíferos nacidos de la eficacia para destruir. Podríamos equiparar a Morena y a su jefe con un misil de altísima capacidad de puntería. El misil llega a las zonas que debe llegar, el misil es certero, es eficaz y causa una destrucción incuantificable. Así se diseñó la Constitución de 1824. Ahí se empezó a destruir el alma de México. Después la Constitución juarista de 1857, masónica, liberal, jacobina, come curas, con odio mortal a la Iglesia Católica, pero no tan mortífera como la que vino después, que es la que hoy está vigente, con todas sus 800 modificaciones, pero que ninguna de esas modificaciones ha sido para bien. Todas han sido para seguir apretando la cuña del garrote. Esta palabra garrote la estoy aplicando a un instrumento que utilizaban los gobiernos de la Edad Media para ajusticiar a los delincuentes, o para torturar a sus adversarios, o incluso para asesinarlos, como se utilizó sobre todo en la época en donde Francia fue gobernada durante una década o más por una dinastía que se llamó la dinastía de los Reyes Malditos. Bueno, pues ellos utilizaban el garrote para matar a sus adversarios, reales o imaginarios. Y el garrote consistía en una silla en la que te ataban la cabeza, una silla de respaldo muy alto, tu cabeza era atada al respaldo de la silla, pero había un agujero, y ese agujero quedaba exactamente a la altura de la nuca. Y por ese agujero, que tenía una rosca, el verdugo empezaba a dar vueltas hacia la derecha, y el tornillo de madera o de acero, según fuera el avance, digamos, tecnológico del fabricante o de quien estuviera usando el instrumento llamado garrote,
iba dando vueltas y cada vez más iba penetrando, pero no en forma aguda, sino en forma plana, contra la nuca de la víctima, y naturalmente la iba asfixiando. Podía durar media hora o más la tortura. Algunas narraciones cuentan que algunas víctimas tuvieron una agonía de horas enteras. Y el verdugo o el jefe del verdugo decía: no, todavía no aprietes suficiente para que se muera. Quiero que le siga doliendo. Quiero que se siga desesperando. México está sometido al garrote. Literalmente. Nos tienen atrapados en la silla presidencial y con un enorme tornillo plano nos están apretando el pescuezo, pero por detrás, por la nuca. Además, esto provoca parálisis, porque afecta la médula espinal y provoca unos dolores indecibles que fueron descritos por personas que de alguna manera fueron indultadas antes de que pudieran morir. México entonces está engarrotado intencionalmente en seguridad, crecimiento, salud, educación, empleo, desarrollo, agua, luz, gasolina, canasta básica, de modo intencional. Para eso se hizo la Constitución, cuya fiesta es el próximo lunes. ¿Pero qué creen? El próximo lunes, el verdugo principal va a presentar 11 iniciativas para modificar la Constitución y que el garrote apriete 11 milímetros más. Yo espero que de alguna manera la Cámara de Senadores y de Diputados, las cámaras, rechacen todas o casi todas las iniciativas, porque sería un brutal avance en la asfixia de México, hecha a propósito. Para lo cual hay que entender el por qué mi padre escribió un formidable libro, que ojalá muchos de ustedes se animen a comprar, sobre todo porque es de una enorme ayuda para su servidor. Ya les platicaré al rato por qué es tan apremiante mi situación y por qué me atrevo a pedir su ayuda. Bueno, pues resulta que esta Constitución de 1917 y sus 800 modificaciones no solo quiere ser incrementada en su poder destructor, sino que ya llegó, según la masonería, ya llegó el tiempo para que sea sustituida por otra Constitución que se redactó en el 2021 bajo el auspicio de Morena, para que sea Claudia Sheinbaum la muy probable próxima presidenta o primera mandataria de este país, con el fin de exterminar la vida, la libertad, la familia y nuestra fe. O sea, a estas 10 cosas que mencioné: seguridad, crecimiento, salud, educación, empleo, desarrollo, agua, luz, gasolinas, canasta, se le va a incrementar una serie de artículos constitucionales para atacar la vida, sobre todo la del bebé no nato. La institución del matrimonio, al instalar la hegemonía, el mando, la opresión de los grupos LGTBIQ+, letras que se acumulen de aquí a diciembre. Destruir la fe del pueblo y destruir a la iglesia. Claro, sabemos que la iglesia es imperecedera, que no podrán destruir a la iglesia como tal,
pero sí podrán llevarse al infierno a muchos incautos que se sumen a las filas del poderoso para no perder el taco, para no perder el bono, para no perder el favor del tirano. Vamos a hacer a continuación un comentario muy importante, breve pero muy importante y muy profundo, sobre qué pensaban en aquella época, en 1917. Bueno, más bien a partir de 1913 hasta el 17 y hasta el 20 y tantos, empieza a haber en el México de entonces una profunda oposición, no solo de otras logias masónicas opuestas a la logia carrancista. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Venustiano Carranza, primo hermano en segundo grado, primo de mi abuelo José María Carranza, la oveja negra de la familia, Venustiano Carranza, fue tal la tropelía gigantesca a la que sometió al país que de ahí se derivó el verbo carrancear, que significa secuestrar, violar y asesinar, sobre todo mujeres. Ese era el deporte favorito de las hordas carrancistas. Y hoy el Pejeloposi lo tiene como uno de sus 4 ídolos principales, a Venustiano Carranza, junto con Pancho Villa y otros asesinos por ahí de semejante de calaña similar. Bueno, pues en aquella época, una parte importante de los críticos a la Constitución que se promulgó el 5 de febrero en Querétaro fue hecha por los exiliados de la Revolución, aquellos que eran partidarios de Porfirio Díaz y otros que habían estado al lado de Francisco Madero hasta su derrocamiento, y finalmente a algunos políticos que apoyaron a Victoriano Huerta contra el gobierno carrancista, es decir, secuestrador, violador, asesino de Venustiano Carranza, que fue el victorioso presidente ladrón, ratero, malvado, que logró instalar su prostitución, cuya fecha celebramos, dizque, nosotros no, por supuesto, el próximo lunes. Una parte de los adversarios de esta Constitución se encontró muchos de ellos, podríamos decir que miles de ellos, se refugiaron en los Estados Unidos, se exiliaron voluntariamente, desde donde miraban con innegable y profunda amargura los acontecimientos que sucedían en México. Ahora, muchos de ellos no eran ciudadanos comunes y corrientes, la mayoría de ellos eran abogados prominentes, intelectuales, pensantes, escritores y juristas de alto nivel. Era la intelectualidad mexicana la que se tuvo que exiliar ante las hordas de Venustiano Carranza en los Estados Unidos, sobre todo en Texas. Muchos se preguntan cómo es que en Texas hay más mexicanos que anglosajones. Bueno, pues ahí empezó. Lo mismo en Arizona, aunque no en tal grado como en Texas, y también en Nuevo México. Allá fueron a dar docenas de miles de mexicanos que tuvieron que correr porque el presidente en turno, uno de los principales asesinos de nuestra historia, Venustiano Carranza, uno de los principales corruptos y corruptores de nuestra historia, Venustiano Carranza, los obligó a irse para salvar su vida. Fundaron un periódico semanal en San Antonio, Texas, que se llamaba La Revista Mexicana, que dirigía el señor famosísimo
Yo estoy seguro que muchos de ustedes han oído mencionar este nombre famoso, Nemesio García Naranjo, el principal periodista de todas esas décadas de la Revolución y de los primeros años de la instalación del PRI, don Nemesio García Naranjo. Y la nueva Constitución fue un tema recurrente en la publicación de la revista mexicana entre 1917 y 19. Podemos identificar dos ejes ideológicos en las críticas que desde esta revista se hacían a la Constitución. Les voy a pedir que dupliquen su nivel de atención a lo que les voy a leer enseguida. Dice así: la crítica más profunda consistía en denunciar el liberalismo de las innovaciones de la Carta de Querétaro en contra de lo que había sido el liberalismo en la época de Juárez. El liberalismo ya en la época de Venustiano Carranza era muchísimo más antipatriótica, muchísimo más antimexicana, muchísimo más masónica que la que el mismo Juárez pudo alcanzar. A pesar de su enorme periodo presidencial que alcanzó 17 años. Pero la crítica más poderosa, hecha por la flor y nata de los intelectuales mexicanos de la década de los 20 del siglo pasado, es esta. Ojo, mucho ojo, la acusación de que la Constitución de 1917, que se celebrará el lunes, con día de asueto y puente y vacaciones y declaraciones del bulto de palacio e intentos de aportación de nuevas ideas destructivas, fue producto del bolchevismo. Repito, la acusación más poderosa contra la Constitución del 5 de febrero es que fue un producto del bolchevismo. Y para los que no sepan qué significa la palabra bolchevique, pues es muy sencillo. Bolchevique quiere decir marxista, bolchevique quiere decir comunista, bolchevique quiere decir ateo, bolchevique quiere decir apátrida, bolchevique quiere decir destructor del tejido social. Fue la principal crítica que los principales intelectuales mexicanos, exiliados contra su voluntad en los Estados Unidos, escribieron en su revista llamada Revista Mexicana, dirigida por el exministro de Hacienda, Nemesio García Naranjo, el principal periodista del siglo pasado. Bien, veamos ahora, quiero compartirles un video que grabé hace 4 años. Es cortito, nos alcanza todavía dentro del margen de lo que dura nuestra sesión. Es un video de 17 minutos. Les voy a pedir que pongan mucha atención. Obviamente va a estar en el paquete del video que les voy a enviar mañana, tanto de mi exposición como de los comentarios. Como siempre son 2 videos, porque creo que es el mejor video que yo he grabado sobre el tema de la Constitución. Después del video retomo la palabra para terminar con unos párrafos muy especialmente escritos para que a nadie le quede la menor duda de que estamos en presencia de un sálvese el que pueda, de un quién vive, de un momento crucial en nuestra historia en donde es de vida o muerte. Voy a compartir la pantalla. Denme 30 segundos, por favor.
para proceder. El gusto de siempre. Y hoy, 5 de febrero, pues vamos a hablar de un tema que puede levantar mucho escándalo entre mis amigos, mis familiares, mis adversarios. ¿Me escuchan bien? Que son muchísimos. Tal vez en un país. Si acerca un poquito más el sonido, profesor. Pues me están diciendo que sí se oye bien. Lleno de analfabetas funcionales. Y me refiero justamente a la famosa Yo lo escucho y nunca bien entendida ni analizada Constitución mexicana, entre comillas mexicana, porque de acuerdo con mi tesis y la de mi abuelo, la de mi padre, que sabían bastante más que yo de estos temas, la prostitución mexicana, como yo la llamo, es destructora de la nación.